En ese momento yo era presidenta de la Federación de Estudiantes de la UCR. Entonces, bueno, empezamos en la federación en noviembre del 98. En principio nuestro periodo era de un año, ¿verdad? Pero en el 99 no se pudo hacer elecciones, el Tribunal Estudiantil tenía dificultades para eso, entonces nos extendieron hasta junio del año 2000. Pues al final estuvimos como año y medio. Y desde que empezamos en la federación, a finales del 98, la federación tiene como comisiones de trabajo, una de asuntos estudiantiles, de asuntos internacionales, de asuntos universitarios y una de asuntos nacionales. Eran las que habían en ese momento, por lo menos. Y el grupo con el que yo llego a la FEUR se llamaba Gente U y tenía como dos objetivos así básicos. Uno era defender la autonomía del movimiento estudiantil. En ese tiempo había mucha interferencia de partidos políticos nacionales, por ejemplo, en el movimiento estudiantil, y alguna gente decía, bueno, que el movimiento estudiantil era la preparación de los cuadros que después iban para los partidos, y nosotros decíamos que el movimiento estudiantil tenía que ser autónomo, que tenía que, más allá de la posición política de cada persona, tenía que responder a la realidad y a las necesidades de los estudiantes en la universidad y separarse de esas influencias. La otra base muy importante para nosotros era el tema de solidaridad social, digamos, de decir, bueno, estamos en una universidad pública y desde una universidad pública tenemos una responsabilidad con la sociedad, no podemos quedarnos aquí aislados fuera de lo que está sucediendo, tenemos que devolverle a la sociedad la inversión que está haciendo y que nos permite estudiar. Y en esa lógica empezamos en la Comisión de Asuntos Nacionales a dar seguimiento a varios procesos que estaban en discusión en ese momento a nivel nacional. El más importante de ellos fue el tema del ICE. En ese tiempo, cuando empezamos en la FEUR, estaba terminando una cosa que había convocado Miguel Ángel Rodríguez, que era el presidente, que se llamaba la Concertación Nacional. Había convocado a diferentes sectores para discutir el futuro de una serie de temas, entre ellos el tema del ICE y de las telecomunicaciones y la electricidad. Empezamos a dar el seguimiento a esas discusiones ahí. La concertación fracasa estrepitosamente porque habían posiciones e intereses muy distintas, ¿verdad? Y una de las cosas que salen de ahí fueron 3 proyectos de ley. Uno que era sobre la estructura del ICE, otro era una ley de telecomunicaciones y otro una ley de energía. Esos 3 proyectos los presenta el gobierno a la Asamblea Legislativa y se empiezan a discutir ahí. Nosotros igual le dábamos seguimiento a todo eso. Durante todo ese año, desde la federación nos reuníamos una vez al mes con cada asociación de estudiantes, por ejemplo, y en esas reuniones, entre todo lo que coordinábamos, les íbamos contando qué iba pasando con el tema del ICE, cómo se iba moviendo, cómo iba, qué había de avances, qué veíamos de riesgos. Entonces fuimos armando un grupo de trabajo interesante de gente que estaba analizando ese tema. En diciembre del 99, en la Asamblea Legislativa toman la decisión, antes de eso hay otro antecedente que fue importante para nosotros, y es que llegaron a la federación un grupo de gente de la zona sur, sobre todo de Rivas y General Viejo, la zona de Pérez Celedón, y que estaban muy preocupados porque había una empresa española que se llamaba Anteus que iba a hacer una planta hidroeléctrica en esas comunidades, iba a envasar el río para producir electricidad, y había alguna gente, profesores o investigadores de la UCR,
que habían ido a las comunidades a decir la universidad hizo la investigación y no hay problema con esas plantas. Entonces, esta gente de las comunidades llega a la federación a pedir auxilio, a decir, es cierto que la universidad está respaldando eso y que no tenemos que preocuparnos. Entonces nosotros igual nos pusimos a rastrear qué es lo que había pasado y pues ya a trabajar con ellos también, pues en el sentido de que eran posiciones individuales de la gente que había ido, pero en la universidad habían otro tipo de análisis también. Entonces, ahora sí, en diciembre del 99, en la Asamblea Legislativa deciden juntar los 3 proyectos de ley en uno solo para facilitar el trámite y que no fuera uno más avanzado que el otro. Entonces lo juntan en un solo proyecto y dicen, este es el que vamos a impulsar. Y por eso le pusimos el combo del ICE, porque viene todo junto, ¿verdad? Venía todo en combo. Y en diciembre de ese momento, pues estábamos básicamente nosotros, es gente de los sindicatos del ICE y gente de estas comunidades de la zona sur, ahí en las barras, viendo lo que iba pasando y ahí dijimos, no, esto va a haber que oponerse, va a haber que ver cómo hacemos para frenarlo. Y empezó ya todo el proceso de movilizaciones. Entonces, en realidad fue un proceso corto en el tiempo, digamos, si lo comparas con el TLC, que fueron años de resistencia, de movilización y después prácticamente un año antes del referéndum. En ese caso, digamos que el peso de las movilizaciones estuvo entre enero y abril del año 2000. Enero y febrero fueron un poco difíciles para nosotros porque estaba todo el mundo de vacaciones en la U, entonces era difícil movilizar estudiantes o informar o saber qué estaba pasando. Ese año nosotros hacíamos una actividad que era la Semana de Bienvenida, en que hacíamos conciertos. Pues ese año la Semana de Bienvenida era tema ICE. Entonces, antes de cada concierto, alguien se subía a la tarima y decía, miren, está pasando esto con el ICE, el proyecto que está en la asamblea, quiere hacer tal cosa, y mañana, como parte de la Semana de Bienvenida, vamos a tener un foro de discusión sobre este tema. Y empezamos ya, digamos que primero con la gente que estaba llevando cursos de verano, ya cuando entraron las clases y a partir de la Semana de Bienvenida, pues ya teníamos más estudiantes otra vez. Fue muy importante el trabajo que habíamos hecho el año anterior con las asociaciones estudiantiles, como irles llevando el pulso al tema, porque eso permitió que no fuera algo nuevo. Hola, venimos a contarles que está pasando tal cosa, sino que la gente ya sabía, ya la otra línea de acción que fue muy importante fue ya la movilización en las calles. Y inicialmente hacíamos sobre todo marchas hasta la Asamblea Legislativa, que era donde se estaba discutiendo el proyecto. Coincidió también con una movilización de los agricultores de Cartago que hicieron un bloqueo en Ochomogo porque los precios de la papa y la cebolla estaban por el suelo y entonces ellos como medida de protesta hicieron un bloqueo en el alto de Ochomogo y pasaron 3 días y ya había problemas de gasolina porque estaban frente a Recope. Nosotros fuimos varias veces a llevarles comida y a ver cómo estaban y nos quedamos ahí con ellos y yo siempre recuerdo eso porque fue como abrir una fuente de una herramienta de lucha, digamos, nueva, que fueron los bloqueos, que fue algo muy, muy característico de esa lucha. Entonces, a partir de eso también se empezaron a hacer, entonces pasábamos por clases en la mañana con un megáfono, convocábamos a la gente y hacíamos como una marcha dentro de la U recogiendo gente y nos íbamos sobre todo a la Fuente de la Hispanidad o a la Rotonda de la Bandera o a las 2 y bloqueábamos ahí las diferentes vías. Y además eso no éramos solo nosotros, había una gente que
sacó ahí el conteo y había días en que habían 70 bloqueos en todo el país. Y a mí me parecía muy divertido. Siempre me acuerdo la historia de un señor de Lice que decía que se encontró un bloqueo en un pueblito en que lo que estaban bloqueando era la entrada del camión de Los Pinos, porque el pueblo no daba a ningún lado y no tenían ni salida, pero estaba la gente en la calle bloqueando la entrada. Porque este tema de los bloqueos igual fue muy efectivo, porque fue una medida de presión que se hizo sentir y que empezó ya a afectar la actividad económica y empezó a generar un malestar. Y fue oficial, fue declarado por la rectoría. Digamos que el rector en ese momento en la UCR era Gabriel Macaya. Él quería mantener como un perfil más académico neutral de la universidad y pues no involucrarse tanto en el tema de movilización. Digamos que sí estaba cuestionando el combo, pero no quería así como más de la cuenta. Y hubo un consejo de rectoría ampliado en el que participaban las asociaciones estudiantiles, todos los decanatos, direcciones de escuelas, y en ese consejo se acordó que la universidad se metiera al 100% en el proceso. Y entonces a partir de eso el rector y el consejo universitario, que iba también como en esa dirección, ya se metieron de lleno. Ellos no convocaban a los bloqueos, digamos, eso lo hacíamos nosotros, pero sí, vamos, cuando había una marcha y había permiso para todo el mundo, para funcionarios y para estudiantes de ir a las marchas, y digamos, sí había respaldo institucional. Okay. Un poco más ya dentro de la movilización, ¿cuál era la reacción de pueblo en general al ver a los jóvenes luchar por el país? Ahora es muy común las ofensas, que no tienen un planteamiento, van ahí por vagos. ¿Había algo similar o había una reacción diferente? Yo siento que era diferente. A ver, siempre pasa alguien y te grita, vagos, van a ir a trabajar, ¿qué están haciendo en la calle, verdad? Pero en general había como un clima más amigable para la movilización estudiantil. La gente, yo siento que la gente lo recibía mejor y que, a ver, nosotros hacíamos también un esfuerzo por no solo bloquear, sino que nos íbamos a volantear a todos los carros que estaban en la presa y hablábamos con los conductores, les llevábamos sus volantes, información, tratábamos como de explicar lo que estábamos haciendo.